Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Matemática 2. Segunda videoconferencia del tema número 4, integrales definidas. El día de ayer vimos las definiciones y las teorías iniciales de integración definida. Hicimos algunos ejercicios y hoy vamos a continuar con la teoría, con algunos ejercicios del cálculo de área y la teoría correspondiente a cálculo de área entre dos curvas. Ayer habíamos visto el cálculo del área, ¿verdad? Bajo una curva. Hoy vamos a ver lo correspondiente al cálculo de áreas entre dos curvas. Les recuerdo que la actividad evaluada número 2 ya está cargada en la plataforma y tiene fecha de entrega según lo establecido en la plataforma, que es el 8 de agosto. Esperamos que cumplan con su actividad y que si tienen algún problema con el pago de las matrículas, lo cancelen para poder tener acceso y no sean bloqueados en la plataforma. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la actividad. Vamos a esperar que cargue la presentación. Ok, ahí está cargando la presentación. Ok. Hoy vamos a ver el cálculo de área de una región entre dos curvas. Como lo muestra la lámina que tenemos acá, el área será dada por la integral definida en el intervalo que corresponde de la diferencia de las dos funciones f de x y g de x, por darles un nombre. Cada una de ellas representa una función. O sea, desde el punto de vista matemático, lo que usted va a restar, ¿verdad?, son las dos funciones y esas dos funciones van a estar evaluadas en una sola área. Si usted la fuera a realizar área por área, lo que tendría que hacer es calcular el área de la función que esté en la parte superior, el área total, y a esa área le va a restar el área de la función que está en la parte inferior de la gráfica. ¿Cómo se mira? Y se observa en esta parte de la presentación. A esta área completa usted le va a restar el área que tenga esta curva. Por eso es que el área será la integral desde A a B, que son los límites de integración de la función que está en la parte superior menos la función que está en la parte inferior. Así calculamos el área entre dos curvas. Y para darle play, comenzamos, para que entendamos mejor eso, vamos a comenzar con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos piden encontrar el área de la región que está acotada por las siguientes gráficas. Y igual a x cuadrado más 2, que es esta curva que está acá,
¿Ok? Y igual a menos X, que es la línea recta que está en esta parte. X igual a 0, que es la horizontal que forma parte del eje 0. Y X igual a 1, que sería la recta que está definida acá. X igual a 1. Esta línea que va acá. X igual a 0, X igual a 1. ¿Ok? Si estuviera limitada con Y, sería una línea horizontal. Como está limitada con X, es una línea vertical. Entonces, el área que vamos a calcular es la que está limitada entre la curva X cuadrado más 2, la línea recta Y igual a menos X con pendiente negativa y las verticales X igual a 0 sobre el eje X, sobre el eje Y que representa X igual a 0 y X igual a 1 que es sobre una línea vertical que pasa por el valor de 1 en X. Ok, entonces ya vemos que el área está limitada entre 0 y 1, la curva superior y la curva inferior. Como dice la fórmula, será la integral de la curva superior, que en este caso es X cuadrado más 2, menos la curva inferior, que es menos X. ¿Ok? Todo dentro de la integral con los límites desde 0 a 1, como está definido acá. La fórmula, área igual a la integral de AB de f de x menos g de x. Eso se transforma en la integral desde 0 a 1, que son los límites en x de x cuadrado más 2, que es f de x menos x, que es y igual a menos x. Resolviendo, nos quedaría x cuadrado más 2 más x, o lo que es lo mismo, x cuadrado más x más 2. Resolviendo las integrales sería la integral de x cuadrado sería x al cubo sobre 3, la integral de x sería x cuadrado sobre 2 y la integral de 2 sería 2x. Esa las va a evaluar entre 0 y 1. Como todas las funciones que están en el corchete tienen una x, el intervalo correspondiente a 0 va a dar 0 porque todo va a ser 0 entre 0. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a resolver solamente para el intervalo superior que vale 1. Sustituyendo aquí 1 en donde está la x, sería 1/3, 1/2 y 2 por 1, que sería 2. Resolviendo esta suma de fracciones, vemos que la respuesta sería 17/6. Esa es la respuesta para el área que está en estas curvas limitadas por las verticales o los límites de x igual a 0 y x igual a 1. Y así resolvemos, calculamos el área del primer ejercicio. Como ven, es bastante sencillo. Lo que hay es que tener cuidado quién es la curva superior y quién es la curva inferior y los límites donde están acotados la región que vamos a calcular, el área de la región que vamos a calcular. Aquí tenemos otro ejercicio. Nos dicen que encontremos el área de la región comprendida entre las gráficas f de x igual a 2 menos x cuadrado y g de x igual a x. Una ecuación cuadrática y una línea recta también. ¿Ok? Tenemos abajo en esta gráfica que se ve acá cuál es la forma que tiene el ejercicio. Nos da el área que voy a calcular. ¿Correcto? Nos da el área, ¿verdad?, de la curva superior y la curva inferior. La curva inferior es la recta y la curva superior es la ecuación cuadrática. La gráfica no nos da a nosotros, como en el ejercicio anterior, cuáles son los límites, ¿verdad? No nos especifica los límites. Suponemos que debería ser 1
y menos 2. Pero eso lo debo comprobar. ¿Y cómo compruebo que esos sean los límites? Hay una sola manera, porque debo calcular los puntos donde se intersectan las dos gráficas. Utilizando la teoría en matemática 1 que nosotros conocemos, eso lo podemos calcular igualando ambas gráficas. Por lo tanto, voy a igualar las dos gráficas. 2 menos x cuadrado igual a x. Y eso lo igualo a 0. Hago el despeje e igualo a 0 y me quedaría menos x cuadrado menos x más 2. Como ven, es una ecuación cuadrática. Para que fuera más sencillo, lo multiplico cada uno por el signo menos todo el término y se transformaría en x cuadrado más x menos 2, que sería de la forma más fácil. Las raíces de esa ecuación las puede determinar utilizando la fórmula para resolver una ecuación cuadrática para calcular las raíces o utilizando, ¿verdad?, la teoría de los productos notables, ¿verdad?, determinando los dos puntos. Esos dos puntos serían x igual a menos 2 y x igual a 1. Porque serían los dos valores que multiplicado le va a dar menos 2 y que restado le dará 1 positivo. Entonces, así los resuelvo. Utilizando el producto notable y despejando x más 2 igual a 0, igualándolo, que me quedaría x igual a menos 2, y despejando, igualando x menos 1 a 0, que quedaría igual a 1. Los dos valores entonces serían, o los límites serían, para A sería menos 2 porque es el intervalo menor, y para B sería 1 que es el intervalo superior. Y planteamos la ecuación. ¿Qué falta para plantear la ecuación? La diferencia entre la función superior y la función inferior. ¿Cuál es la función superior? 2 menos x cuadrado, y a eso le resto menos x, quedando la integral de la siguiente forma. El área sería desde menos 2 a 1 de 2 menos x cuadrado menos x. ¿Correcto? Eso sería menos x cuadrado menos x más 2. Resolviendo. Menos x cuadrado, la integral de menos x cuadrado sería menos x al cubo sobre 3. Menos x, la integral de menos x sería menos x al cuadrado sobre 2. Y la integral de 2 sería 2x. Evaluado entre menos 2 y 1. Primero evaluamos para 1, ¿correcto? Y después evaluamos para menos 2. Sustituimos primero por menos 1 donde van las x y después por menos 2 donde van las x y restamos la respuesta de ambos. Ese resultado va a ser igual a 9 medios. Menos 1/3, menos 1 medio, más 2. ¿Correcto? Y después sería más 8/3, menos 4/3 y menos 4. Resolviendo cada uno de los elementos que están dentro de la operación después de sustituir los intervalos en el resultado de la solución de la integral. Y esa respuesta será igual a 9 medios. Es el mismo procedimiento que vimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Solo que en el ejercicio anterior, al sustituir 0, era 0. Aquí no tenemos ese 0, sino que tenemos el valor de menos 2. ¿Correcto? Como vemos, es similar ese ejercicio. Se resuelve de la misma manera. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tenemos dos curvas, ¿ok?, que se cruzan entre sí.
La primera curva es 3x al cubo menos x cuadrado menos 10x. Una curva, una ecuación cúbica. Por lo tanto, debe originar 3 puntos de corte. Y la segunda curva es una ecuación cuadrática, que es menos x cuadrado más 2x. ¿Ok? Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Igualamos. ¿Ok? Igualamos ambas curvas. ¿Correcto? Igualando ambas curvas y las tengo acá. 3x al cubo menos x cuadrado menos 10x va a ser igual a menos x cuadrado más 2x. Despejando e igualando a 0, la curva se transforma en 3x al cubo menos 12x igual a 0. Por supuesto, el x cuadrado cuando pase para acá positivo se va a eliminar con el negativo de acá. Y cuando pase el 2x para acá, se va a sumar con el 10 en forma negativa y sería menos 12x. Por eso es que queda 3x al cubo menos 12x. Y aquí voy a calcular las raíces. Lo primero que tengo que hacer es un factor común. Ese factor común será 3x, que va a multiplicar a x menos 2 por x más 2. Este x menos 2 de x más 2 es lo que queda de la ecuación al despejar 3x o el factorizar 3x, que sería 3x por x cuadrado menos 4x. X cuadrado, sacando la raíz, sería x menos 2 y x más 2 porque es una diferencia de cuadrado perfecto. Utilizando el producto notable. Entonces, esto que está acá se transforma en 3x que multiplica x menos 2 y que multiplica x más 2. Igualando cada término a 0. El primer término x será igual a 0. El segundo término será x igual a 2. Y el tercer término será x menos 2. Por lo tanto, tengo 3 puntos de corte. ¿Ok? Tengo 3 puntos de corte. ¿Qué voy a hacer ahora? No se muestra acá, pero usted debe graficar las curvas. Debe hacer una tablita donde calcule los valores para cada uno de esos puntos que están ahí y adicionalmente, ¿verdad? Como el intervalo va desde menos 2 a 2, divida exactamente y calcule el comportamiento de ambas curvas dentro de esos intervalos, de ese intervalo superior, mayor, que es desde menos 2 a 0. Realiza un proceso de graficación. Al realizar el proceso de graficación, le va a dar parecido, algo similar a lo que está aquí en esta curva. Ya tenemos entonces los puntos de corte y cuál es la curva superior y cuál es la curva inferior dentro del intervalo. Como vemos, la primera curva va desde la parte negativo, sube, vuelve a bajar y vuelve a subir. Ese es el comportamiento de la curva que tenemos, que es la cúbica, porque es la que corta en 3 puntos. Y la curva cuadrática va desde el extremo negativo, pasa hasta el positivo e intersecta también la curva. Las dos curvas se intersectan en el punto menos 2 como límite, el punto 0 y el punto 2. Por lo tanto, se van a originar áreas diferentes. Como se originan áreas diferentes, debo entonces calcular con una integral la primera área y con otra integral la segunda área. Y calcular el área total al sumar ambas áreas. Entonces, la primera área será la integral definida que va desde menos 2 a 0 de la diferencia de las curvas que me da 3x al cubo menos 2x. Y la segunda integral será desde 0 a 2 de menos 3x al cubo más 12x. Como ve, lo que pasa o lo que se observa es que se cambian los signos
de la diferencia de ambas curvas. ¿Ok? Resuelvo las integrales, ¿verdad? La primera parte me va a dar 12 menos 24 sería menos 12. Con el signo negativo sería 12. La segunda parte también va a dar menos 12 más 24, que sería 12 positivo, sumado al 12 positivo inicial, el área total de la curva va a ser 24. Aquí, en este tipo de áreas de cálculo de área, hay que tener cuidado y siempre hay que tener cuidado para este tipo de cálculo o de área, quién es la curva superior y quién es la curva inferior. La curva en este lado derecho, perdón, en el lado izquierdo es f de x menos g de x. Y en el otro lado, la curva superior es g de x y la curva inferior es f de x. Por eso tenemos ese resultado. Eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Okay? ¿Quién es la curva superior? ¿Quién está identificada como la curva superior y quién está identificado como la curva inferior? Como ven, el procedimiento es similar, solo que se repite dos veces. ¿Ok? Porque son dos áreas diferentes. Porque la intersección de las dos curvas generaron dos áreas diferentes. Diferentes en forma, más no en valor, porque ambas valen 12 unidades al cuadrado, que al sumar da 24. Ustedes me dirán, profe, y si yo calculo una sola área y la multiplico por 2, eso se puede hacer, pero depende de la simetría de la curva del área. ¿Ok? Como ven, aquí las curvas no son simétricas. La que está del lado derecho y la que está del lado izquierdo no son simétricamente iguales. Aquí, por coincidencia, ambas áreas tienen el mismo valor y que al sumar da 24, lo que da ese resultado, que puede ser también 2 por 12, que sería 24. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de realizar el cálculo de esto. Siempre debemos tener cuidado y de observar quién es la curva que está en la parte superior y quién es la curva que está en la parte inferior. Así ha sido siempre. La curva superior menos la curva inferior, la curva superior menos la curva inferior. Y la curva superior menos la curva inferior, la superior menos la inferior. Siempre será así. Para cada ejercicio, siempre es recomendable, si no aparece la gráfica dibujada, que usted dibuje la gráfica con los valores que está obteniendo. Al calcular el intervalo, lo que hace es darle más puntos, ¿verdad?, dentro de ese intervalo y dibujar la gráfica para ver cómo se comportan y quién es la curva que queda en la parte superior y quién es la curva que queda en la parte inferior. Con esta gráfica terminamos la parte de la teoría. Vamos a salirnos de aquí y vamos a entrar a la otra presentación, que son solamente ejercicios, para concluir por el día de hoy el tema número 4. En el transcurso de la semana que viene, ¿verdad? Como ya es la última semana, podemos ver otra clase de ejercicio para que vean otros procedimientos que se pueden utilizar para el cálculo de las áreas y cómo calcular integrales definidas. Me voy a salir y voy a volver a entrar.
Ok, aquí tenemos la otra presentación. Esta presentación es solamente de puros ejercicios. Ok, ahí van a ver varios ejercicios de cálculo de integral definida y cálculo de áreas. Recordamos cuál es la regla de Barro, que también se conoce como la diferencia de ambas funciones evaluadas o teorema fundamental del cálculo. Tenemos también en esta lámina cuál es el procedimiento, como lo vimos. Primero hallamos la primitiva y después sustituimos en estas primitivas los límites de integración para obtener el área a calcular. Aquí tenemos el primer ejercicio. La integral de 1 más x cuadrado, cuya respuesta es x más 1/3 de x al cubo. La vamos a evaluar en la integral definida de 0 a 1. Tengo la respuesta, sustituyo los valores 1 y 0. Primero determino 1. 1 más 1/3. 1 más 1/3, sustituyendo acá, menos el 0 en x. El 0 en x va a ser 0. Al resolver, esto sería 3 por 1, 3 más 1, 4/3. Como ven, bastante sencillo. Lo mismo se aplica a las integrales trigonométricas. Aquí vamos a calcular la integral definida de 0 a pi del coseno de x. Como usted sabe, la integral del coseno es el seno. Y calculamos coseno de x, seno de x evaluado entre 0 y pi. Cuando seno de x vale pi, ese valor va a ser 0. Y cuando seno de x vale 0, ese valor va a ser 0. Por lo tanto, la respuesta va a ser igual a 0. Como ven, bastante sencillo. Aquí tengo otra integral de 0 a 1 de x cuadrado. La respuesta de la integral es x al cubo sobre 3. Al sustituir, el primer valor le va a dar 1/3, ¿verdad? Y el segundo valor le va a dar 0. Por lo tanto, que 1/3 menos 0 va a ser igual a 1/3. Aquí tenemos otro ejercicio. La integral definida de menos 3 a 3 del valor absoluto de x más 2. ¿Qué pasa con el valor absoluto de x más 2? Que tenemos una función positiva y una función negativa, ¿verdad? El valor absoluto de x más 2 se divide en dos funciones. Una que será menos x menos 2 cuando es menor o igual de menos 2 y x más 2 cuando menos 2 es menor de x, ¿verdad? Entonces, se plantean dos integrales. Una integral que va desde menos 3 a menos 2, ¿verdad? Que es el límite que está acá, definido porque llega hasta 3, ¿verdad? De menos x menos 2, ¿verdad? Más la integral de menos 2 a 3, ¿correcto? Que es este término de x más 2, que es la otra función. Y resolvemos para cada una de las integrales. La integral de menos x es menos 1/2 de x al cuadrado. La integral de 2 es 2x. Igual que acá, la integral de x es 1/2 de x al cuadrado y aquí será 2x. Evaluadas desde menos 3 a menos 2 y evaluadas desde menos 2 a 3, que es el límite de la integral. Lo que me quiere decir este ejercicio es que el valor absoluto que se encuentra dentro de ese intervalo cerrado que va de menos 3 a 3 tiene dos funciones. Una función que es positiva y otra función que es negativa por el simple hecho de ser un valor absoluto. ¿Ok? Resolvemos ambas para ambos intervalos y la respuesta va a ser igual a 13. Aquí tenemos otro ejercicio. Aquí nos dan dos funciones,
y igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 8x, ¿verdad? Y nos dice que hallemos, que lo calculemos, que calculemos los puntos de cortes con el eje OX, con el eje 0. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a evaluar la función a 0 para ver cuáles son los puntos de corte con el eje. ¿Cómo corta esa curva con el eje X? Lo primero que tengo que hacer es hacer una factorización, que sería X, que factorizando sería X que multiplica X cuadrado menos 6X más 8. Tengo el primer punto de corte cuando igualo esto a 0, que sería X igual a 0. Resuelvo la ecuación cuadrática, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que he multiplicado den 8 y menos 6? 8 positivo y menos 6. Esos dos valores son 2 y 4. ¿Ok? Utilizando el producto notable. Entonces ya tengo los tres puntos de corte, que serían 0, 2 y 4. Quiere decir que el intervalo, el límite de la integral va a ir desde 0 hasta 4. Entonces, comienzo entonces a calcular. Divido eso en dos integrales. Una que va de 0 a 2 y otra que va de 2 a 4. ¿Ok? Y a la final, la respuesta, al sustituir los elementos, me va a dar 8. Sería bueno graficar la curva para ver cuál es la forma que tiene la curva. Porque aquí plantean dividirla. Quiere decir que a lo mejor la curva tiene una forma antes del eje, antes de llegar a 2, de 0 a 2, y tiene otra forma después de 2 a 4. Por eso es que dividen la integral en dos partes. Aquí tenemos otro ejercicio similar al anterior. ¿Ok? Similar al anterior, donde el punto de corte son dos curvas que se intersectan. El punto de corte o los límites del punto de corte fueron la raíz más o menos de 2. Esos son los puntos de corte de la integral. Por lo tanto, entonces sería la integral desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2 de la diferencia de f de x menos g de x. Vuelvo a repetir, es recomendable que esas curvas se grafiquen. Entonces, vamos a plantear entonces para la semana que viene, el lunes, ejercicios donde hagamos todo el proceso, ¿verdad? Estos ejercicios graficando la curva para que vean cómo se hace. Aplicamos el mismo procedimiento, ¿verdad? De la diferencia de la superior menos la inferior y determinamos, ¿verdad? Al sustituir los límites que son menos raíz de 2 y raíz de 2, el valor del área que sería 4/3 de la raíz de 2. Fíjese, aquí no hay curva. Aquí lo que hemos hecho es realizar, ¿verdad? Directamente la integración. Porque ellos suponen, por la estructura de la curva, ¿correcto? Porque la primera ecuación es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y la otra ecuación es una línea recta. Suponen entonces que la curva superior es x cuadrado más x y la inferior es x más 2. La cuadrática abarca más y debe estar por encima de la línea recta.
Aquí tenemos otro ejercicio similar al anterior. ¿Okay? Y vemos que tenemos una curva cuadrática y una curva de orden 4, un polinomio de cuarto grado. ¿Ok? Un polinomio de cuarto grado donde el polinomio de cuarto grado que tiene más orden que el polinomio de segundo grado. Esa es la superior, la de cuarto grado, y la inferior es la de segundo grado. Para poder realizar la diferencia. Siempre es aconsejable graficar para ver cuál está por arriba y cuál está por debajo. En estos casos vemos que las ecuaciones de mayor orden o de mayor grado son las que son las ecuaciones superiores. Igual que acá. Realizan el mismo procedimiento y obtienen el valor del área del recinto en 4/15. Y aquí tenemos otro ejercicio de cálculo de áreas, pero ya hemos definido la curva. Nos muestran la curva y nos dicen que los límites son -2 y 2. Y voy a calcular el área de la curva cuadrática con respecto al eje OX. Volvemos a aplicar el mismo procedimiento. ¿Ok? Y ese procedimiento nos da 32/3. Evaluamos primero la integral y luego sustituimos los límites en la integral. Y así evaluamos los valores. Aquí tenemos otra área, dos áreas. Como ven, son similares. Aquí podemos plantear, ¿verdad? Resolver una y multiplicar por 2 para que sean los resultados. ¿Ok? En este ejercicio podíamos haber hecho la integral, ¿verdad? Desde -2 a 0 y ese resultado multiplicarlo por 2 porque ambas son simétricamente iguales. ¿Ok? Ellos lo plantearon completo y ese valor les dio 16/3. O sea, que una de las partes debe valer 8/3. Sumado con la otra sería 8/3, serían 16/3 porque son la resta de una fracción con igual denominador. Aquí me dieron ya el dibujo de lo que está limitado. Está limitado por la curva y igual a 1/2 y la curva 1/4 menos x al cuadrado. ¿Correcto? Como ven, a pesar de que es una línea recta de menor grado que la otra, la línea que está por encima es la línea recta que sería 1/2. Entonces sería 1/2 menos 1/4 menos x al cuadrado. Siempre es recomendable graficar. Dentro de los límites, -1 y 1. Planteo la integral, ¿ok? Resuelvo la integral y sustituyo los valores entre -1 y 1. Y eso me va a dar de respuesta 1 más 1/2 logaritmo de 3. Calcula el logaritmo de 3, lo multiplica por 1/2 y se lo suma a 1 para tener el resultado. Vamos a verificar cuánto sería ese resultado. Ok. Sería 1 más 0.5 multiplicado por el logaritmo neperiano de 3. Ok.
Eso nos da 1.55. Ese sería el área de este rectangulito que está aquí, semirrectángulo. ¿Ok? Como ven, es el mismo procedimiento. Y aquí voy a calcular el área de este pequeño rectángulo que está acá, que va desde -1 hasta 1/2 de el área de este rectángulo que vale 1. Eso da 3/2. El área del trapecio, ¿verdad? Que es 6 menos 2. Eso da 33/4. Eso nos da desde 2 a 1/2. Desde 1/2 a 2. Calculamos primero de aquí para acá y de aquí para acá. Me están pidiendo calcular estas dos áreas. ¿Ok? Esta recta que es 6x, ¿verdad? Y el valor de -2. Y igual a -2, que es esta que está acá. Y eso da 9/4. Aquí tengo otro ejercicio similar, igual que los otros. No me dieron los puntos de corte, ya los puedo calcular igualando ambas curvas. Y los determino. En este caso, los puntos cortes fueron 0 y 4. ¿Ok? Planteo la integral de 0 a 4 de la curva superior, que es -x² más 4x más 5, y la recta y igual a 5. Estos son la región donde está el área. Esta menos esta, resuelvo y eso me da 64 tercios. Otro ejercicio similar. Aquí la curva superior es la línea recta. ¿Correcto? Que es y igual a x. A eso le resto la inferior, que es x² menos 2x. Y el intervalo va desde 0 a 3. Calculo entonces la integral y eso me da 27/6. Haciendo el procedimiento similar a los anteriores. Y con esto terminamos por el día de hoy la parte correspondiente al cálculo, a los ejercicios de integrales definidas y cálculo de área. ¿Qué nos queda para completar los ejercicios? Lo que nos queda es graficar, obtener las gráficas de las curvas para ver cuál es el comportamiento, ¿verdad? En aquellos casos donde no tenemos bien definido quién es la curva superior y quién es la curva inferior. Por lo tanto, eso es ejercicio que vamos a planificar para el lunes de la semana que viene. Por hoy hemos terminado. Esperamos que pasen una feliz noche y recuerden, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar al foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Me despido por el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.